por eso estamos en este espacio con estas tres mujeres que son biólogas, científicas y que hoy nos van a hablar un poco de sus procesos o trabajos enfocados a la conservación. Por acá tenemos a Salomé. Salomé es bióloga de la Universidad CES y es la coordinadora del Sistema Local de Áreas Protegidas de Sabaneta, y junto a ese equipo trabaja en la gestión y conservación de un territorio que está altamente transformado a través de procesos de monitoreo de fauna silvestre, educación ambiental y articulación interinstitucional. Tiene especial interés en la mastozoología y en acercar la ciencia a la comunidad para promover la conservación y la biodiversidad. Bueno, por acá está Valentina Grisales. Valentina es bióloga de la Universidad EAFIT, con énfasis en conservación y desarrollo sostenible. Tiene estudios complementarios en Derecho Ambiental, Finanzas Climáticas y Educación Ambiental. También es cofundadora y directora técnica de la Escuela de la Biodiversidad, que es una organización dedicada a educar, involucrar y empoderar a las personas, especialmente a jóvenes, para la protección de la biodiversidad. También se desempeña como especialista en sistemas de información geográfica y también es coautora de una cartilla llamada Aventura Biodiversa y ha representado a Colombia en diversos espacios internacionales aportando al diálogo ambiental y global. Y su trabajo busca construir un planeta más diverso, justo y sostenible. Y por acá está Ana María Ávila, es bióloga de la Universidad de Antioquia y tiene un magíster en biología en la Universidad de Costa Rica, donde enfocó su trabajo en ecología del comportamiento de murciélagos. Y su camino estaba ligado a la conservación y a la bioacústica, especialmente en el estudio de los sonidos y la comunicación de murciélagos. Es parte de distintos procesos colectivos como el Programa para la Conservación de Murciélagos de Colombia, también para el Programa de la Conservación de Murciélagos en Costa Rica, Mansu Conservación de Murciélagos, el Semillero de Conservación de Especies CONES de la UDA, y Chaverry Lab. Actualmente también hace parte del área de curaduría del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, y está trabajando en un proyecto de MinCiencias que se llama Ecozono. También es asistente de investigación en la Fundación Manacus y además participó en análisis en el proyecto de conservación de murciélagos llamado Ruta de Alas. Bueno, como pueden ver, son unas mujeres que hacen demasiadas cosas, muy expertas, muy tesas. Bueno, para iniciar, para romper un poco el hielo y para hablar un poco, digamos, como de los inicios de ustedes en la ciencia, especialmente o específicamente en la biología, voy a hacer unas preguntas que a mí me gustaría que cada una respondiera. Ya miramos como en qué orden. Y la primera pregunta es: cuando eran niñas se imaginaban trabajando como científicas. ¿Quién quiere responder? Salo, Vale. Bueno, igual todas van a responder. Pero ¿quién quiere empezar? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarnos. Con la pregunta, no, yo realmente no imaginé estar trabajando en algo como esto. Seguramente en algún momento se me pasó por la mente cuando veía Animal Planet, Nat Geo, pero nunca imaginé como tal lo dije así. Sí tengo un recuerdo cuando era muy pequeña que estaba en jardín o en primero de primaria, no recuerdo, y nos llevaron a una granja y nos dieron al principio un kitcito como de investigadores, una lupa, unas pincitas, un recipiente, y me acuerdo que ese día fui feliz en el piso buscando de todo, y creo que desde ahí nace siempre la ciencia, como de esa curiosidad y de intentar dar respuestas pues como a lo que vemos. Ya con los años estuve pensando mucho tiempo que quería estudiar veterinaria porque era lo que conocía que era más cercano como a los animales,
me di cuenta que realmente no era lo que quería y conocí la biología que me permitía como estudiar a los animales y comprenderlos desde otras perspectivas. Entonces, ahí fue. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la generosidad de su tiempo, de estar aquí, del museo por abrir estos espacios. Yo tampoco de chiquita me imaginaba siendo científica. De hecho, yo creo que apenas me está cayendo el 20 de que como que puedo ser un prospecto de científica. Pero pues como que sí tengo dos cosas que yo creo que influenciaron mucho las decisiones que tomé. Y fue Elisa Thornberry, que no sé si la conocen, que era esta niña de trenzas que podía hablar con los animales en África. Como que sí era como que hay que hacer para hacerlo más cercano a ella, como que yo igual sabía que no iba a poder hablar con los animales, pero como que ¿qué me puede llevar a ser cercano a ella? Y pues que toda la vida fue scout, hasta antes de entrar a la universidad, entonces como que todo el tiempo era un proceso de curiosidad pues como constante, como que yo digo que a mí me educó pues los scouts y no el colegio. Y de hecho pues yo iba como a estudiar psicología hasta una semana antes de comprar el PIN de la universidad, y esa semana me enseñaron el ciclo de Krebs, que para los que no lo conozcan es la manera en la que la comida se vuelve energía y cómo respiramos. Y más adelante seguro podría hablar de mi profe, pero cuando me mostraron eso yo dije, o sea, eso debe ser como la explicación del universo en chiquito, y pregunté qué había que estudiar para saber más del ciclo de Krebs, y me dijeron que biología, y nada, me metí a biología por el ciclo de Krebs. Ya luego las cosas evolucionaron, pero realmente cuando me metí a biología yo ni siquiera sabía qué hacía un biólogo. Entonces, sí, no me lo imaginaba, pero gran decisión, o sea, es lo mejor que me ha podido pasar. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y me encanta escucharlas porque me pasó muy parecido a las dos. Entonces yo de chiquita nunca dije como que quería hacer algo, pues nunca nos preguntaron así activamente, ¿usted qué quiere hacer cuando grande? O por lo menos no me acuerdo. Y le pregunté a mi mamá y me dijo que no, pues que realmente fue hasta 11 que le ponen a uno a buscar carrera, que ya nos pusimos en la tarea de, bueno, ¿usted qué va a hacer para el resto de su vida? Y a mí en el colegio me gustaban muchas cosas, la matemática. De hecho, mi mamá pensó que yo iba a estudiar ingeniería o matemáticas porque me gustaba un montón. Y mis hermanos son ingenieros, pero yo como que no me terminaba de sonar, y empecé a buscar y pues di con la biología, y justamente como que el pensum era como un montón de cosas que muchas me llamaban la atención, y yo dije, wow, por aquí puede ser. Y también fue como, vamos a irnos por este camino, y hasta el momento pues no me arrepiento de haber decidido estudiar biología y bueno, ser científica o jugar a ser científica. Todos podemos como tener esa curiosidad de un científico y hacerlo realidad. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta está ya más orientada al trabajo que ustedes hacen pues como en conservación o también en la educación ambiental. Entonces, la pregunta es, ¿qué las motiva a seguir la línea de la conservación o de la educación ambiental? O ambas, ¿cierto? Porque igual creo que todas hacen pues como las dos partes. Otra vez en orden, ¿no? En desorden. Ana. Bueno, a mí me motiva a trabajar en esto porque siempre he pensado que nosotros como humanos dejamos una huella pues muy pesada en el planeta. Entonces siento que es como mi manera más directa de poder contrarrestar esa huella que estamos dejando. También pues como de la parte de conservación, yo ahorita pues uno trabaja más como desde la biología pura, pero quiero empezar a relacionarme más, pues a trabajar más con educación ambiental y con conservación directamente, porque pues en el posgrado vi una materia que se llamaba comportamiento humano para la conservación. Entonces pues realmente me inculcaron esa idea de que para poder hacer conservación debemos trabajar con la gente, pues con la comunidad. Entonces, bueno, pues desde que llegué quise como empezar a estar más activa con el programa de conservación de murciélagos para poder como trabajar más en conservación.
Bueno, yo estoy como tú le dices, como vinculada tanto a la conservación como a la educación, porque creo que no deberían existir la una sin la otra. Para serte muy sincera, la razón inicial por la que lo hago es porque estoy profunda e irrevocablemente como tragada del planeta Tierra, como que, así como para ilustrarlo, yo hace 1 año y medio empecé astronomía, también como porque me explicaron cómo se crea una galaxia y pensé que eso era como el ciclo de Krebs y dije como que hay que estudiar para saber eso. Me dijeron que astronomía y me metí, obviamente pues no la pude terminar porque pues la biología ocupa mucho tiempo, pero algún día. Pero fue muy bonito porque estudiando astronomía o acercándome a la astronomía me di cuenta que lo que me llamaba de la astronomía era como las herramientas que la astronomía tiene para estudiar este planeta y no ningún otro. O sea, obvio que maravilloso otros planetas, pero este es el que me gusta. Entonces, pues como de verdad, o sea, como esto sonará como muy pachamama, pero como que yo veo no sé, un ave cuando me levanto, cuando camino veo que se cae una hoja y luego me permito sentir que yo soy parte del ecosistema y no una cosa aparte, como que eso me hace sentir muy feliz, más feliz que cualquier otra cosa. Entonces, pues como que lo quiero cuidar. También por otro lado, pues porque creo que es lo correcto, como que lo correcto es cuidar lo que permite la vida como hoy la conocemos, y aunque tal vez pues sea una lucha que pueda estar perdida, no importa porque es lo correcto y hay que seguir haciéndolo. Y por otro lado, pues como que siento que la educación ambiental es esencial para la conservación de la biodiversidad, porque la conservación de la diversidad, aunque parezca un tema de biólogos, no lo es, porque la conservación de la diversidad es el caballito de batalla para permitir la vida como hoy la conocemos, y la vida como hoy la conocemos pues implica a todo el mundo. Y no hay una lucha que se pueda luchar sin un planeta donde se puedan luchar las luchas. Entonces, pues como que me parece muy importante la educación ambiental para pues mostrar que no va a haber equidad de género, no va a haber igualdad, no va a haber salud, no va a haber nada de eso. Si en el planeta no se puede respirar, no se puede sembrar comida. También me parece muy importante la educación ambiental porque, claro, uno dice, yo trabajo conservación y la gente piensa inmediatamente en mi caso también con los murciélagos, que es con el grupo que trabajé, como, claro, a ella le gusta eso porque le gustan los murciélagos. Pero no debería, o sea, todas las personas abrimos la nevera todos los días y ahí está la biodiversidad, pues como que cuando abrimos la canilla y sale agua, ahí está la biodiversidad. Entonces, por eso digo que me parece importante trabajar en los dos, y por amor, por respeto y porque creo que es lo correcto, es que me vincule con eso. Bueno, y desde el SILAB nosotros también trabajamos pues articuladamente como con educación ambiental y conservación, y voy a ejemplificar como las razones que me motivan con 2 casos. Por ejemplo, en el tema de educación ambiental, recuerdo mucho una vez que nos llamaron de una institución educativa en Sabaneta, nos dijeron, hemos visto un montón de veces un ñeque, porque por acá pasó una quebrada, y el ñeque es uno de mis mamíferos favoritos, entonces fue como, vamos, nos pusimos a hacer afiches, nos fuimos en parejitas como del grupo, del equipo del SILAB, a salón por salón a contarles un poquito sobre la especie, qué hacer y qué no hacer cuando los vieran. Y meses después tuve que volver al colegio y dar una charla que damos del SILAB, y cuando estaba poniendo videitos sin mencionar, ya los chicos identificaban el ñeque y lo decían con cariño, pues un animal que antes no conocían, no identificaban, lo mencionaban con cariño. Entonces me motiva mucho en el tema de educación ambiental, como sentir que llego a algunas personas con esa información y con lo que también me gusta. Y en conservación también, pues desde el SILAB, por ejemplo, hacemos liberaciones de fauna, y ahí también entra un momento en el que liberamos un ñeque, y es como haber pasado. Yo hice las prácticas en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Valle de Aburrá, entonces conocí como de frente toda esa situación y las circunstancias en las que llegan los animales, y ya estoy desde una entidad que conjunto nos articulamos para hacer liberaciones, entonces es como ver un poquito desde ambos lados y poder aportar un poquito a eso. Y también liberamos un ñeque, entonces han sido momentos como que me han marcado mucho. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta, para ir como combinando las temáticas pues, de lo que ustedes hacen, combinado con
digamos, la otra temática del conversatorio, que es la niña y la mujer en la ciencia. Si ustedes qué pensaban que hacía o que era una mujer científica, como si tenían algún indicio en su infancia o adolescencia de lo que podía ser o hacer una mujer científica. Vale. No tenía idea, hoy tampoco tengo idea. No, ya es algo que ha ido cambiando. Cuando yo estaba en la universidad y hasta graduarme, pues yo trabajé con filogenética de murciélagos, ratones y chuchas. Hice mi práctica en el Museo Americano de Historia Natural porque yo me soñaba estando como todo el día encerrada, donde estaban todos los primeros especímenes de todos esos murciélagos y chuchas que tanto amaba, y estando de bata blanca todo el día y publicando papers en los que citaba robots y haciendo cosas bien exageradas, que me parece hermoso, y pues si algún día puedo volver a eso me encantaría. Pero justo cuando llegué de hacer la práctica, se me dio la oportunidad de un proyecto de conservación, y dije como, o sea, bueno, como que no quiero ser la persona que esté en el laboratorio, quiero ser la persona que esté conservando los murciélagos acá en territorio. Ya luego, digamos, llegó la educación ambiental, entonces dije como, bueno, los científicos deberíamos salir de nuestros espacios y estar pues como con el futuro, para hacer no hacer como un relevo intergeneracional, sino como unos traslates intergeneracionales. Y pues hoy en día, que trabajo como especialista en sistemas de información geográfica y trabajo como estudiando el impacto del cambio climático en las aves, que otra vez ya estoy, digamos, detrás del escritorio haciendo mapas y corriendo modelos de nicho todo el día, como que igual todo eso ha sido ciencia para mí. Entonces, claro, en cada momento, no sé, he pensado que unas científicas Jane Goodall montada en los árboles buscando primates en Gombe, pero luego también he pensado que Emmons es una científica allá en el museo estudiando especímenes, y pues chiquita pensaba que una científica era ser Elisa Thunberg, como hasta que empecé la universidad. Bueno, yo también, cuando era pequeña, me acuerdo que mis papás nos regalaron un microscopio, y me encantaba jugar con el microscopio. De hecho, son de los pocos juguetes que ahorita me recuerdo que jugaba, y se me creó esa imagen de que los científicos están en el laboratorio, de que una persona científica está en el laboratorio, hasta que empecé la universidad, y pues ya uno empieza como a conocer esas otras posibilidades. Y yo también, de hecho, me pensaba como, bueno, yo voy a ser bióloga marina y voy a mantener en el mar, y esa idea se me fue como diluyendo. Y cuando entré a la universidad, recuerdo como de mis primeras veces en la biblioteca, yo voy a prestar un libro, y me fui a buscar un libro así, pues sin saber qué iba a encontrar, y encontré el libro de El Sendero del Hombre, de Jane Goodall. Y fue como el primer acercamiento que tuve. Yo dije, no tiene que estar siempre uno en un laboratorio. Y esa fue como la primera persona que yo dije, yo quiero ser como ella. Y ahorita pues creo que he podido como ver desde mi punto de vista qué es ser científica en el campo, y es una cosa fenomenal. Bueno, yo también coincido en que imaginaba que un científico era alguien allá en un laboratorio de bata haciendo experimentos o grandes hallazgos, descubriendo de todo y ganando premios Nobel. Y pues ahora entiendo un poco, todavía falta mucho por entender, pero que podemos trabajar en la ciencia desde diferentes perspectivas, con diferentes matices, desde educación ambiental, conservación, un montón de cosas que ya también veo como científica. Muy bien, muchas gracias. Eso también es, digamos, como una creencia muy arraigada en las personas. Por ejemplo, también acá en el museo vienen pues muchos públicos diversos, y digamos que al hablar con ellos, con las niñas, con los niños, los jóvenes, lo que piensan que es un científico es una persona que trabaja en un laboratorio con una bata, que hace experimentos, que explotan, que salen mal, ¿cierto? O que también son personas que siempre tienen mucho reconocimiento
pero en realidad no, ¿cierto? En muchos lugares, espacios diferentes a un laboratorio, se hace ciencia o se hacen procesos científicos también, como ustedes lo mencionan. Y eso también es muy importante porque digamos que es la forma también en que en conjunto se construye el conocimiento. Por ejemplo, en ese caso, conocimiento acerca de la conservación de la biodiversidad, de la educación ambiental y demás. Bueno, la otra pregunta es ¿qué personas han sido referentes para ustedes en la ciencia? ¿O lo fueron? ¿O si han cambiado? ¿Siguen siendo los mismos? Voy a empezar. Bueno, cuando a uno le preguntan esto, pues como que casi siempre uno busca personas referentes como internacionales, que hayan pues dejado como un camino súper como impactante en el mundo, ¿cierto? Pero yo casi siempre que me preguntan esto, yo siempre respondo Dani Surk, que está por allí. Porque yo creo que es de las personas que me ha inculcado a mí más el pensamiento crítico. O sea, como que es algo tan básico para uno como científico. Y bueno, pues otras personas que para mí son referentes es María Cristina López de la Universidad de Antioquia. Y bueno, Gloriana Chaverri, que fue mi tutora en la Universidad de Costa Rica, porque yo creo que desde ahí uno empieza como a conocer esos desafíos que tienen las mujeres para hacer ciencia y como lo duro que es llegar hasta el punto que ellas han llegado, y pues para mí son un referente enorme, pues como, y más que referente, como que me causa mucha admiración y yo digo, yo quiero llegar a ser como ellas. Bueno, sí, yo concuerdo con esa respuesta. Si bien siempre vamos a tener como referentes históricos Marie Curie, Rosalind Franklin, pues ellas también abrieron camino en un contexto pues difícil para las mujeres en la ciencia, pero mis referentes han sido personas más cercanas, desde la profesora del colegio de Ciencias Naturales, profesoras de la universidad, Juliana Cardona, por ejemplo, que si bien no fue pues una profe muy cercana, todos coincidimos en que es una inspiración. Uno habla 2 minutos con ella, es como ya quiero ser como ella, transmitir la información como ella, transmitir la pasión y tener ese impacto en las personas. También compañeras, colegas que han pasado por mi vida. Entonces mis referentes siempre han sido también personas más cercanas. Bueno, yo sí quiero como mencionar muy precisamente a Nelly, mi profesora de biología, que me enseñó el ciclo de Krebs, porque ella era mi directora de grupo y ella andaba con su videobeam, porque el colegio no tenía videobeam, y ella decía que la ciencia había que verla. Y yo me acuerdo que cuando nos enseñó el ciclo de Claire, ella se tomaba pues se ponía las manos así y decía como, muchachos, esto es tan hermoso. Yo creo que eso mismo deben decir los niños con los que yo trabajo ya, porque como que era tan enamorada, o sea, en serio fue tan hermoso. Y en serio cuando o sea, fue así, ella enseñó el ciclo de Claire, yo me paré y le dije, profesora, ¿qué hay que saber para estudiar más de esto? Y ella me dijo, no lo doy, me dijo, biología, estudio biología. Y ya, a la semana compré el PIN y no estudié pues finalmente en la Antioquia, pero igual sí me quedé en biología. Y ella me siguió acompañando por algunos años, ya no tenemos contacto, pero por un tiempo ella me acompañó y pues como que siempre quiso saber yo cómo estaba. Y hasta hoy como que yo me siento, o sea, como que si yo siento que yo tengo la oportunidad de volverla a ver, como que le voy a agradecer con la misma alegría que cuando estuve en tercer semestre y vi mi primer murciélago, que aunque abandoné el ciclo de Krebs en tercer semestre, igual pues, entonces ella es alguien muy importante como para mí. También como antes de entrar a la universidad, alguien que me inspiró mucho fue Rachel Carson, con el libro de Primavera Silenciosa, porque ella entró a desafiar un montón de cosas, fue una mujer que habló duro, pues como que alzó su voz, como que me hizo cuestionarme mis primeras cosas, me hizo angustiar por las ausencias, entonces empezar, como que yo dije, pucha, si está sonando el copetón, o por ejemplo cuando me empecé a dar cuenta que estos bichitos que parecen como, que le dicen helicóptero, están desapareciendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos bichitos que cuando uno estaba en la escuela eran súper comunes, y hasta hoy, pues, y todo lo relacionado con educación ambiental que Rachel Carson pues como que dejó pues el legado, para mí es
profundamente importante y pues hasta hoy como que siempre la tengo muy presente. Cuando entré a la universidad y aquí entonces también como personas más cercanas, digamos que cuando yo entré a EAFIT, a biología, yo era la tercera corte, éramos muy poquitos y todos los profes eran hombres, y aunque mi profe también es una fuente de inspiración y ojalá más personas puedan trabajar con él porque es un ingenio, como que Dani Sur fue la primera como profe mujer con la que tuve acercamiento y fue muy bonito porque fue ver como formas femeninas de la biología, porque mi profe, aunque es maravilloso, tiene formas muy masculinas de la biología. Y ya luego llegó Juli Cardona enseñándome invertebrados y fue como, pucha, ¿cómo alguien puede hacer que un grupo con el que uno ha tenido un montón de miedos heredados ya luzca tan fantástico? Entonces sí, como dos personas a las que llevo pues como muy cerca y que han sido como inspiración. Y sí, pues hay un montón pues, pero por mencionar como una de las que más. Bueno, muchas gracias. Y qué bueno que todas comparten esos referentes que son cercanos y que de pronto también hacen que ustedes sientan que en algún momento pueden ser como esas personas, ¿cierto? Como esas mujeres, porque también tienen, digamos, formas de vida semejantes a las de ustedes, un estilo de vida también semejante, o unas condiciones también sociales, políticas semejantes. Entonces, digamos que es algo que uno ve como algo alcanzable, ¿cierto? Y eso también pues es importante desde la infancia, la adolescencia, ¿cierto? Es importante tener referentes, aunque a veces se carezcan de ellos, ¿cierto? Aunque también muchas veces sean hombres. Bueno, la siguiente pregunta es, desde su campo profesional, ¿cómo aporta a los procesos de conservación? ¿Cómo aportan ustedes a los procesos de conservación? Bueno, no, soy muy conductista. Yo puedo empezar si quieres. Y acá pues como que quiero mencionar explícitamente 4 cosas, un poco también para honrar como a las personas con las que he hecho esto, que especialmente han sido mujeres, y son como, o sea, como le dijiste ahorita, uno cuando se mete en la conservación y la educación ambiental, uno hace de todo. Entonces uno se da cuenta que uno también hace conservación aprendiendo a administrar un hotel de una reserva, o sea, uno se vuelve de todo, uno aprende a hacer de todo y uno está en todas partes al mismo tiempo. Pero entonces como que mi primer como acercamiento y como que me prendió el fuego de la conservación fue el tráfico ilegal de fauna silvestre cuando estaba en 7º semestre, que vi biología de la conservación con Carlos Delgado, que seguramente lo conocen mucho, excelente persona y profesor, y básicamente eso como que me frustró un montón porque como que había mucho trabajo sobre el tráfico ilegal de aves y reptiles, pero nada de mamíferos, porque me pasó que como que yo andaba con un tarro de murciélagos, pues como murciélagos preparados, entonces eran un montón de carcasas, y me pararon unos policías y me vieron eso en carretera y no me dijeron nada. Yo dije, fue pucha, o sea, no me pidieron nada, yo andaba con los permisos por supuesto, y dije, ¿cuántos mamíferos no les pasará esto mismo? Entonces creé junto con una amiga como proyecto de curso que se elevó a un colectivo, se llama Chigüiro Colombia, que era un colectivo que buscaba acompañar las denuncias de tráfico ilegal de fauna silvestre y también acompañar un poco como la educación, porque eso como que siempre es el caso como, yo compré este perezoso para salvarlo, entonces se lo traen de una jurisdicción a otra o cosas así. Entonces bueno, Chigüiro fue el primero, luego llegó la Reserva Natural El Globo, que es como una finca que había estado abandonada de un amigo, porque el conflicto armado llegó y pues, o sea, estás en 2º semestre de biología y te das cuenta que un amigo tiene una finca de 600 hectáreas en Támesis abandonada y eres bióloga. Entonces como que logramos convencer a la familia después de mucho esfuerzo que nos dejara la tierra para conservarla. Cuando accedieron nos dijeron como, bueno, se las damos, pero ustedes pagan el predial, pagan el guardabosques, pagan no sé qué. Entonces nos tocó empezar a decir como, bueno, ¿cómo hacemos eso? Y finalmente logramos montar un sistema
como sostenible con turismo de naturaleza, especialmente con universidades y bueno, otros mecanismos. Y de ahí se derivó un proyecto que se llama la Escuela de la Biodiversidad, que es como, bueno, ¿cómo hacemos que este lugar no sea solo de nosotros, que somos como gente de la ciudad que llegó y ay, vamos a acercar esto y nadie entre, sino que sea la comunidad? Y se creó la escuela, que es un proyecto, bueno, como ya lo dijimos, para empoderar. Y finalmente, pues, ahora que tengo la oportunidad de trabajar en Audubon, he vuelto un poco a la ciencia y estamos trabajando en determinar como strongholds, que son como cuáles son los lugares que en el presente y en el futuro van a ser mejores, más eficientes para declarar áreas protegidas, para conservar aves, de manera que volvamos la conservación más costo efectiva, porque hay tan poquita plata que las poquitas decisiones que podamos tomar ojalá sean como las más eficientes. Entonces, como lo digo, en todas partes, haciendo todo al mismo tiempo. Hola. A mí me parece muy bacano que estemos acá como tres, que vemos todo desde unas perspectivas o lo trabajamos como desde perspectivas diferentes. Yo estoy en una entidad pública, entonces como en temas de conservación partimos de ahí. La creación de un SILAB es esa voluntad de un municipio que era el primero más pequeño de Colombia, pero ya es como el segundo. Un municipio tan pequeñito, pero le está apostando como a conservar unos parchecitos boscosos en zona urbana, que es un municipio bastante urbanizado, pero también áreas más extensas como la Reserva La Romera, que tiene 243 hectáreas y tiene conectividad con Envigado, con Caldas y una parte de La Estrella. Pues las especies no conocen de esos límites políticos, entonces también por eso es tan importante. Entonces partimos como desde ahí, de que un municipio tiene esa voluntad por hey, conservemos un poquito estos espacios que todavía nos quedan. Y La Romera también siempre ha sido como un patrimonio de todos los sabaneteños. También pues realizamos actividades como siembras con especies nativas que no son restauración ecológica, pues un proceso así muy técnico de restauración ecológica, pero hemos recuperado algunos espacios y eso también ha ayudado un poquito incluso al tema visual, pues en un entorno tan urbanizado, recuperar parchecitos cerca de las casas o también en La Romera, que antes era una finca ganadera. Y el monitoreo que hacemos siempre, que ahí están pasando pues como algunos videitos, el monitoreo que hacemos constantemente, que ojalá pues pudiéramos decir que todos vamos a conservar porque sabemos que es importante conservar, pero nos toca sustentar a veces como las razones por las que debemos conservar, y para eso nos ha servido también como todos estos monitoreos, como hey, mira, o sea, con esto, ¿cómo vas a construir acá? ¿Cómo vas a pasar una vía? Entonces desde el SILAB aportamos como en esos granitos. Bueno, también como dice Vale, uno empieza como a hacer de todo un poco. Yo trabajo en este momento aquí con el museo en el área de curaduría y estoy en el proyecto de MinCiencias, que es una red de monitoreo de murciélagos, bueno, que se llama Ecozono. Y he trabajado también en la Ruta de las Alas. En estos proyectos lo que yo pues vengo haciendo es buscar murciélagos, pero a través del sonido. Entonces a mí esto me parece fenomenal porque, bueno, el impacto que tiene este tipo de muestreos es mucho más bajo que ir a poner redes, pero también nos permite como tener como una evidencia de qué especies hay en los lugares sin tener que estar ahí todo el tiempo. Entonces en ambos proyectos lo que hice y lo que estoy haciendo es escuchar audios y buscar dónde hay murciélagos, qué están haciendo, si se están alimentando, si hay sonidos sociales, y pues yo soy feliz haciendo eso. Y también pues como ya, como esto, ustedes dirán pues como, pues, ¿y eso qué es conservación, cierto? En la universidad a mí Ricardo Callejas siempre nos decía como que para conservar hay que conocer, entonces es como darle estas herramientas, pues darnos estas herramientas y el conocimiento básico para poder contar historias y ir a donde las personas y explicarle que un murciélago necesita el sonido para poder navegar, y eso se sabe gracias a la ciencia básica, pero también como que ya yo dije, yo no me puedo quedar solamente en este paso de aprender y adquirir conocimiento, sino también empezar como a darlo, y bueno, esto lo he podido lograr a través de pues de varios colectivos, con el programa de conservación de murciélagos que
bueno, que estuve en Costa Rica y aquí en Colombia. Nosotros básicamente hacemos muchas actividades en octubre, que es el mes del murciélago, pero pues desde el programa nos dicen mucho como el programa de conservación son ustedes, y siempre pues como que uno lleva la camisa de yo soy parte del programa, y yo creo que yo ya los murciélagos los hice también parte de mi identidad. Entonces a mí me preguntan, pues ni siquiera me preguntan, a mí me van a dar un regalo y es como de murciélagos. Siempre tengo muchos amigos del colegio, pues gente que lo conoce a uno, y cuando me hablan así que de la nada me hablan, yo tengo un murciélago en la casa, y efectivamente tenía un murciélago en la casa. Entonces ya uno se vuelve también como esa persona, como la loca de los murciélagos. ¿Y a quién vamos a llamar? Bueno, tengo un problema con murciélagos, llamamos a Ana, y a veces como que yo me quedo cortica porque uno no tiene como las herramientas para ayudar a todo el mundo, pero sí les puede ayudar a ellos a explicarles qué hacer en caso de que se les entre un murciélago, que es que mi familia tiene un murciélago en la casa y no los vaya a matar. Entonces también se vuelve como un trabajo cotidiano de hablarle a la familia, a los amigos. También hago como parte de otros colectivos que no tienen que ver con ciencia, pues ya es como más de las artes. Estoy en una batucada que se llama la Manada de Diversa Aquí Para, y pues ahí nos dicen como, bueno, ustedes con qué se identifican, y yo claramente me identifico con un murciélago. Entonces ya como desde esa parte nosotros, pues ya a mí me tienen como la murciélaguita, y es contarle a esas otras personas que de pronto normalmente no están como siempre pensando en animales, como que ellos se empiecen a interesar y ya es como que ven algo murciélago que mandan, entonces es algo también un poco más del día a día. Muchas gracias. Pues como pudimos escuchar, la conservación, y como ya ellas lo han mencionado, es un proceso que siempre está acompañado por la comunidad y por un proceso también educativo o formativo de las personas, que se puede hacer, digamos, de una forma más especializada, pero también desde lo cercano, con la familia, los amigos y el entorno pues como más cercano a cada quien. Bueno, hay otra dinámica de unas preguntas que son aleatorias, que están por acá, que ese señor está custodiando. Si quieren, bueno, hay una pregunta que ya la respondieron, entonces esa sale, esa no cuenta, listo. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué limitaciones o desafíos han encontrado al ejercer su trabajo? Bueno, es curioso porque justamente lo que ahorita les decía que me motiva un montón cuando veo que las personas como que fueron receptivas a lo que uno les transmite, la información, es justamente esos desafíos que también he sentido. Y nosotros hacemos sensibilización en los fines de semana en la Reserva La Romera. Nos repartimos para poder acompañar, porque llegan muchos turistas, ciclistas, entonces abrimos un espacio ahí con fotos, con videos y contándole a la gente un poquito de lo que hacemos. Y en muchas ocasiones pues salen comentarios como, ese animal yo lo tenía como mascota, ay, mi tía tiene ese como mascota, ay, cómo sabe rico ese animal. Entonces uno es como, uno intenta decirle, pues explicarle conversadito como no está tan bien, pero sabemos que es una realidad y algunas personas no van a ser tan receptivas con ese tema. Entonces esas son cosas que me parecen muy difíciles y son reales, entonces esa es una de las limitaciones. Vale. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa de tu trabajo? Que todo el mundo conozca el ciclo de Krebs, aunque no sean biólogos. No, pues, a ver, una de las experiencias más significativas de mi trabajo, que un poco incluye como lo que estábamos hablando, es cuando estábamos en todo el proceso de la reserva. Yo estaba en la universidad viendo una materia, justo se había firmado el Tratado de Paz, y estábamos viendo yo estaba en una materia que se llamaba Cátedra para la Paz, la Memoria y la Reconciliación, que era como una obligatoria para ciencias políticas, pero como la podíamos tomar otras carreras. Entonces yo la tomé y había que hacer un trabajo en equipo.
y entonces yo era la única bióloga y como que me tocó así como sí, hay que hacerlo en equipo y como que dos nos miramos y yo como, sí, nos hacemos. Y nos hicimos y entonces las dos nenas cuando se presentaron fue súper impactante para mí porque una de ellas dijo lo siguiente, hola, yo soy soy abogada y quiero representar a las mujeres de Colombia en la ONU. Y yo me sentí muy inspirada, o sea, yo dije, wow, porque yo me presentaba, hola, soy Valentina y quiero salvar el mundo. Ya no me presento así, pero en esa época me presentaba así. Entonces yo dije como, wow, yo quiero salvar el mundo, ella quiere representar a las mujeres de Colombia, somos el equipo perfecto. Y cuando estábamos yendo a la reserva, que es en Támesis, cuando uno está llegando a la reserva, eso es cordillera occidental, pero entonces llega un momento en el que tú estás como, dejas la vertiente oriental de la cordillera occidental y entras a la vertiente occidental de la cordillera occidental y ves los farallones del sitio, o sea, es una cosa preciosa. Y llegamos a ese punto y ella dijo así toda cansada como ¿cómo así? Es que en Colombia quedan los Andes. Y fue como, ¿qué? Entonces yo le dije como, sí, pues acá hay osos, no sé qué. O sea, como que todo era demasiado impresionante para ella. Me dijo como, ¿cómo así? Entonces aquí hay antílopes, o sea, de todos los animales que podía listar, listó todos los africanos. Y digamos que la casa, pues como que tú llegas a ese punto y la casa todavía está muy lejos y en esa época nos tocaba cocinar a leña, no sé qué. Y ella dijo como, es que yo estoy en una dieta, no estoy haciendo burla, solo estoy contando unos hechos de especificación, anécdota. Entonces dijo como, yo estoy en una dieta, entonces yo solo voy a comer, y pues, o sea, era frijoles con arroz y grasa con huevo. Y entonces fue como no, eso no se puede, además ya no hay luz, no sé qué, allá no llega carretera, y entonces ella me dijo como así, eso ya no pasa en Colombia, o sea, para ella, como que las mujeres que tienen que caminar para allá los niños al colegio no pasan, entonces yo ahí me cuestioné un montón porque yo dije como Dios mío, o sea, ella va a ser la que nos represente en la ONU, no puede ser. Y luego de hecho ella salió en un podcast que se los recomiendo, se llama Chismecito Podcast y ella cuenta pues la mala experiencia que vivió, porque claro, pues tenemos realidades diferentes, pero bueno, todo este contexto para decir que después de eso nació el proyecto de educación ambiental en el que nosotros dijimos, pues es que claro, o sea, ella cómo va a tener esa conciencia si a nosotros, o sea, nadie le ha dicho el agua que tú estás tomando es del páramo de Belmira, en las laderas de tu ciudad que vive el olinguito y nadie le ha mostrado una foto, o sea, ¿quién se resiste a una foto del olinguito? O sea, por supuesto, o sea, nadie a ella le había mostrado eso nunca, antes como, o sea, que ella no tenía las herramientas ni los medios para interiorizar eso y saber que, claro, como que esas eran, o sea, que la realidad de las mujeres de Colombia está inmersa en el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces, claro, empezamos como a trabajar con el proyecto de educación ambiental y muchos años después como que logré encontrarme con ella y ella me dijo que la experiencia le había cambiado la vida, que ella había entendido que sí había lugares donde no había señal y que por supuesto había entendido pues mucho más, que ya sabía que los Andes no estaban solo en un país pero que Colombia era el único que tenía los tres. Y yo me doy por bien servida porque con seguridad esa nena nos va a representar en la ONU y yo, o sea, que nota que pues como que quien nos representa, y cuando me refiero a quien nos representa sea madres, sea CEOs de empresas, sea políticos, cuando se levanten todos los días a ejercer lo que ejercen, digan como, pucha, es que yo soy esto en el segundo país más biodiverso. Entonces creo que eso ha sido como lo más significativo. Ay, se apagó. Ah, no. Repetida no cuenta. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo consideran que su trabajo en conservación contribuye a enfrentar los retos del cambio climático? Es muy fuerte. Yo justo la que no quería, ay, qué rico. Bueno, sí, justo pues esa pregunta a mí me parece que tiene demasiadas formas de responderse, porque el cambio climático no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces, y justo en este instante de nuestra realidad todo se ve mucho más difícil, porque aquí nosotros estamos trabajando fuerte en conservación, haciendo todo lo posible para que las personas se conecten más con la naturaleza, pero a unos metros hay guerras, hay un montón de cosas que
que uno dice, pucha, vale la pena seguir haciendo esto, pues porque uno a veces se encuentra como con esa dualidad de si el trabajo que uno está haciendo de verdad tiene como un impacto como más grande que el impacto malo que se está haciendo. Entonces, aunque uno pues se va a los datos y uno dice, bueno, no, reciclar y hacer las cosas bien, no comer carne, res, bueno, como todas las cosas que uno puede hacer desde el individual, puede que no tengan ese impacto tan grande, pero si nos estamos uniendo todos y hacemos algo en comunidad, en conjunto, en colectivo, creo que ahí es donde vale la pena, pues como, pues donde se empieza a notar ese impacto y empieza a ver como un poquito ayudar en esos efectos del cambio climático. Pero bueno, ya pues con el trabajo que yo estoy haciendo, lo que les decía ahorita, con este proyecto de MinCiencias queremos como conectar todo el país para que pues empecemos también a conocer más sobre los murciélagos que hay en el país. Bueno, y cómo va pues a ayudar esto al cambio climático, pues a ver. ¿Cómo lo digo fácilmente? De pronto no como al cambio climático como tal, sino a la realidad en este instante, pues como en el presente, pues a poder conocer más, a conectarnos más con los seres que habitan con nosotros, y hacer como este presente un poco más habitable, ayudar pues a que los ecosistemas estén un poco más saludables, teniendo en cuenta también como la importancia de estos seres en los ecosistemas. Y bueno, pues yo creo que lo más importante es poder trabajar en colectivo para que esto de verdad como que valga la pena. Y pues yo sé que eso no es de mi trabajo como tal, pero ahorita como en la coyuntura en la que estamos, en la realidad, creo que es fundamental escoger bien nuestro presidente y los gobernantes, porque ellos son los que toman las decisiones al final y los que pueden tener como un impacto mucho más grande. Entonces también es como tener la responsabilidad de conocer, pues de meternos a la política si a veces no nos guste, porque de ahí es donde se puede hacer un real cambio, pues, y un impacto muy grande para mejorar, pues para contribuir al cambio climático. Muchas gracias por las respuestas. Y hay una última pregunta que pues yo quiero que cada una me la responda pues como en este último instante. Si tienen preguntas, pueden ir pensando para hacerlas ya enseguida al final. Y esa última pregunta dice, ¿qué instituciones o aliados han sido clave para desarrollar su trabajo en el ámbito ambiental y de conservación? Yo empiezo. Pues de Sabaneta es súper importante este tema de la articulación interinstitucional, pues partamos de Sabaneta, bueno, como institución que tiene esa voluntad por mantener un SILAP, pero también los otros municipios del sur del Valle de Aburrá han sido aliados claves. Envigado, Caldas, La Estrella, Itagüí, nosotros 5 formamos algo que se llama Mesa por la Conservación del Sur, y es un espacio muy chévere de intercambio de saberes, saber qué están haciendo los otros municipios que podemos implementar quizás nosotros, acompañarnos también en esos procesos, tener como referentes. Y el año pasado también planteamos un proyecto que incluye como 3 líneas que te las voy a resumir. La primera es como una línea de investigación, cada municipio que saque información base. Segunda línea es que esa información sea tenida en cuenta en el ordenamiento territorial, en esas decisiones políticas, que es pues como esa influencia tan fuerte que podemos tener como entidades públicas. Y tercero, la educación ambiental, pues como socializar todos esos resultados y esos alcances con toda la comunidad. Incluso nos imaginamos como un festival, diseñamos camisas, un stand, y pues es un proyecto muy chévere, pero está todavía como en revisión de financiación, es un proyecto grande. Entonces, bueno, esos son unos aliados, también las autoridades ambientales, por Antioquia, el área metropolitana, con ellos pues nos articulamos en proyectos, también en financiación, y las entidades privadas de Sabaneta, pues las empresas como el Centro Comercial Aves María, CHT, GECOL, un montón nos han apoyado con donaciones que permiten hacer, por ejemplo, el mural del portón principal de La Romera, todo eso fue con donaciones de estas empresas.
Bueno, pues como ya lo dije antes, la conservación es un tema de todos, entonces a pesar de que me costó mucho aceptar esto porque hay gente con la que no quiero trabajar, como que todos son muy importantes, en cierta medida, pues importantes en la medida en la que tienen que mosquearse y actuar y pues sí, como ver cómo van a actuar frente a pues como la realidad que estamos atravesando, pero por supuesto como lo que más rápido aprendí y que fue pucha, pues es como lo más importante es trabajo con comunidad, pues trabajar con la comunidad. Yo me acuerdo que muy empezada la carrera en la comunidad, en la primera comunidad que trabajé, que fue la comunidad de Mecana en Chocó, me dijeron que ellos esperaban que nosotros no fuéramos a un desfile de chalecos, que entrara a su patio, sacara información y no volviera nunca. Y eso me marcó, entonces nunca uso chaleco en campo y dije, jamás va a ser eso, pues o sea, como que la comunidad va a estar en el diseño del proyecto, en la ejecución del proyecto y por supuesto van a ser propietarios de los resultados del proyecto y me alegra mucho ver que muchos de los trabajos, o sea, como los proyectos de investigación o de ciencia que tengo hoy, la comunidad está teniendo ese rol, entonces siempre ha sido, sí, súper importante, o sea, como que siempre sea una comunicación bidireccional, pues como todo el mundo al mismo nivel. Eso por supuesto no es fácil, o sea, ellos tienen un conocimiento, unas premisas desde las cuales se enuncian, uno tiene otras. Por ejemplo, trabajar en temas de liberaciones es como obvio, tienes que trabajar con la comunidad, pero Dios, es súper duro si no estás pues en un área protegida. Pero la comunidad al final del día siempre va a hacer que cualquier proceso como de conservación en territorio incluso de investigación que se haga en el laboratorio, pues muchas veces lo que se trae al laboratorio viene del territorio. Entonces las comunidades, por un lado, el sector privado me pica y como que soy muy selectiva, pero pues creo que hay que vincularlo. Ellos tienen el poder de muchas cosas en sus manos, además tienen la plata que puede llenar el gap financiero que tenemos en este momento para la biodiversidad. El gap financiero de biodiversidad para financiar la conservación es absurdo, cada año crece más y necesitamos que los que tienen la plata lo financien. Entonces, aunque es detestable tener que justificar la conservación de la biodiversidad por temas funcionales en vez de solo porque todo es hermoso y deberíamos cuidarlo, hay que hacerlo y es algo que uno tiene que aprender. También a los políticos, pues creo que, como les digo, o sea, es que como nada debería ser apolítico, además todo es un enunciado, o sea, todo es un acto político, no política, sino político, pero deberíamos también ejercer nuestros derechos en la política y como les digo, o sea, yo no confiaría en ningún presidente que no sepa que Colombia es el segundo país más biodiverso, ni que no solo que lo sepa, sino que no lo entienda. Entonces, claro, pues como que yo he tenido la oportunidad de trabajar en el diseño de las agendas programáticas de personas del Congreso, especialmente en temas de tráfico ilegal, y fue muy poderoso porque me invitaron al Senado y mi primera palabra fue, pues mi primera oración fue, los animales domésticos son diferentes a los animales silvestres. O sea, esto sonó así, eso fue impresionante, pues fue como, ¿es en serio que esto es una cosa reveladora? Entonces, bueno, los políticos, por supuesto, y nada, esto va a sonar como si yo fuera súper vieja, pero los niños y las juventudes, hay que trabajar con ellos, por supuesto, pues porque ellos al fin y al cabo van a ser quienes tomen las decisiones que estas generaciones no están siendo capaces de tomar. Yo le aplaudo. Bueno, yo me acojo en las palabras de Valentina, de Salo, y también, bueno, pues de las instituciones que más a mí me han como permitido trabajar y que le tengo un profundo agradecimiento, pues el museo, porque aquí como que empecé en el semillero de Reinventando, que es demasiado bonito pues ver que están acá. Y o sea, para mí es demasiado grato poder estar trabajando acá, es como wow. Entonces, bueno, es un lugar que me ha abierto sus puertas y que me encanta verlos acá, pues para que puedan conocer el museo, para que se puedan como empapar de todo lo que ofrece el espacio. Y yo lloro mucho, me había demorado. Me había demorado. Bueno,
también el programa de conservación de murciélagos pues para mí es fundamental. Y pues otras entidades que son internacionales que yo digo algún día que quisiera trabajar con pues como más profundamente el Bat Conservation International, pues el BCI, que tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto, pero les invito a ustedes que conozcan un poco de lo que hacen, porque ellos también trabajan muy de la mano con la comunidad, y yo digo ahorita o sea, es lo que hay que hacer, no nos podemos meter y hacer ciencia solamente para nosotros los científicos, sino que de verdad trabajemos con la comunidad. Entonces esas son como las 3 instituciones que yo digo para mí han sido súper significativas para poder trabajar en conservación. Muchas gracias. El llanto está permitido. Este es un espacio seguro. También me ha pasado varias veces que cuando hago conversatorios las personas lloran. Para que no llore. Ahorita con la pregunta de Vale que decía como cuáles son las limitaciones que han tenido, fue la tuya, bueno, no me acuerdo cuál de las dos le salió. A mí me cuesta un montón hablar en público porque casi siempre termino llorando. Entonces, pues sí creo que también nos pasa mucho como a las mujeres que nos cuesta alzar la voz y poder como compartir nuestro conocimiento. Entonces para mí ese ha sido como esa limitación como más grande que he tenido. Estar aquí sentada a mí es como... Pero bueno, se va trabajando en esas cositas. Exactamente. Muchas gracias a las invitadas, a las biólogas, a las científicas, a las educadoras ambientales. Gracias por participar de este espacio desde el museo. Es un espacio importante pues, para nosotros, para dar a conocer lo que ustedes y muchas otras personas vienen haciendo en pro de la conservación ambiental desde diferentes espacios y también desde diferentes maneras, también diferentes métodos. Qué bueno que muchas personas relacionadas con la ciencia, con la biología y demás hagan procesos de conservación, ¿cierto? Para que, como dicen ustedes, lo que se investiga, lo que se sabe, lo que se conoce, no se quede ahí solo entre las mismas personas, sino que personas ajenas a ese conocimiento también puedan acceder a él. Y porque es importante para todos, no solo para los que tienen ese conocimiento como tal, sino que para el resto de personas que habitamos el planeta, ¿cierto?